Después de ser secuestrada y vendida, mi madre se volvió loca debido a la excesiva nostalgia y preocupación. Antes de que mi padre falleciera, se negó a perdonar a mi hermana mayor, que estaba conmigo en aquel entonces. Y mi hermana mayor también fue aplastada por la culpa y se tragó pastillas para dormir en la era. Mi alma quería correr para salvarla, pero cuando abrí los ojos, había renacido en el en que fui secuestrada. Mi tío tomó los billetes de los traficantes de personas y dijo con aire satisfecho: «Debes vender a mi sobrina muy lejos. No le des la oportunidad de regresar». Fue solo después de mi muerte cuando recordé que originalmente tenía una familia feliz. Mis padres eran de mentalidad abierta y me amaban mucho a mí y a mi hermana mayor. No tenían la menor preferencia por los hijos sobre las hijas. Cuando fui vendida a las montas, me volví atontada y estúpida debido a una fiebre alta durante demasiado tiempo. La familia que me compró me encerró en el sótano durante más de 10 años. Después de dar a luz un niño, me entregaron al pueblo como sacrificio y finalmente me quemaron viva. Cuando mi alma regresó a mi pueblo natal, supe que mis padres pronto estaban en el frío suelo debido a mis asuntos. Mi hermana mayor todavía no había dado en buscarme. Pero había estado buscando durante sin ninguna noticia. Sus ojos estaban entumecidos e inexpresivos, y a menudo tocaba la foto familiar y lloraba en silencio. «Papá, mamá, ya no puedo seguir aguantando. Ojalá mi hermana menor no se hubiera perdido en aquel entonces. Ojalá no le hubiera soltado la mano», dijo mientras se metía un bote entero de medicina en la boca. No. Quería salvar a mi hermana mayor, pero pasé directamente a través de su cuerpo. Estaba extremadamente triste y indignado en mi corazón. ¿Qué debía hacer para salvar a mi familia? Justo en ese momento, un destello de luz blanca pasó por delante de mis ojos, y en el siguiente segundo, de repente, perdí la conciencia. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba tumbada en un camión lleno del olor del humo. Miré fijamente al hombre con la chaqueta de cuero, era él. Ese maldito traficante de personas. El hombre sacó un montón de billetes rojos de su bolso y tomó un encendedor de estilo antiguo para encender un cigarrillo para el hombre opuesto. «Grayson, contalos. 300 yuanes. No dijimos que había 2 mercancías antes, ¿por qué solo hay esta peque?» Entre el humo que se arremolinaba, vi claramente la cara sencilla y honesta de mi tío. Parecía descontento. Mi sobrina mayor entró a la casa. «Hay gente adentro. La peque es más fácil de engañar». Inmediatamente me dio un escalofrío en todo el cuerpo y las lágrimas estaban a punto de brotar de mis ojos. Así que solo se necesitó 300 yuanes para arruinar la vida de toda nuestra familia. Con solo un poco más, mi hermana mayor habría terminado igual que yo. Pero no podía entender por qué mi tío haría una cosa así. Mi padre era muy amable con él. Incluso cuando hacía negocios, pensaba en llevárselo, como si fuera un verdadero hermano. Cuando él se estaba ahogando de fue mi padre quien lo sacó de las garras de la muerte. Nunca imaginé que el que él salvara fuera una serpiente venenosa. El traficante de personas hizo la pregunta que yo tenía en mente. «Grayson, ¿cómo se te ocurrió vender a tus sobrinas? ¿No tienes miedo de que tu hermano mayor se entere? Siempre y cuando tú no digas nada y yo no diga nada, ¿quién lo sabrá?» Mi tío escupió fuera del camión, sonando extremadamente descontento. Antes él ganaba la vida trabajando la tierra como yo. Ahora que es rico, ni siquiera quiere prestarme 10,000 yuanes. Y él trata a estas 2 como la de sus ojos. Ellas no pueden continuar la línea familiar. Mi hijo es el que tiene las cualidades adecuadas. Pero él ni siquiera quiere comprarle una casa. Vamos a ver quién le sostendrá el recipiente cuando muera. El traficante de personas se rió con ganas y dio un pulgar hacia arriba. «Tienes agallas. Voy a vender a estas 2 y él tendrá que criar a mi hijo por mí». Mi tío dijo con una expresión satisfecha en la cara y luego advirtió: «Por cierto,
Debes vender a mi sobrina muy lejos. No le des la oportunidad de regresar. Debido a esta frase suya, en mi vida anterior, fui vendida a las profundas montañas de otra provincia y nunca volví a ver un día de sol. En esta vida, haré que todos paguen el precio. El efecto de la droga para dejar inconsciente en mi cuerpo aún no se había deshecho. Memoricé los lugares a lo largo del camino, buscando la oportunidad de escapar. Además de mí, había un niño en el camión que se veía tan adorable como un muñeco de porcelana. Él había estado durmiendo profundamente todo el tiempo. Probablemente también era un niño secuestrado. El camión se detuvo en el lado de una carretera en un pueblo. Una mujer con un pañuelo en la cabeza se acercó y preguntó con cautela: «Dakian, ¿tienes un niño esta vez?». El traficante de personas llamado Dakian miró a su alrededor con recelo y hizo un gesto de uno. «Sí, 1000». La mujer suspiró con alivio y un toque de emoción apareció en su rostro de mejillas sonrosadas, diciendo: «De acuerdo». Después de entregar el dinero, se dio la vuelta para mostrar la canasta de bambú en su espalda. «Pon al niño aquí dentro». En este momento, sabía que la oportunidad había llegado. Me esforcé por levantarme, agarré el brazo de la mujer y lloré: «Bugugu. Mamá, llévame contigo también. No quiero separarme de mi hermano». Tenía que abandonar toda mi cobardía y dignidad para tener la oportunidad de regresar a mi familia. «¿Por qué debo comprar a tu niño?». La mujer apartó la cabeza, pero un destello de emoción apareció en sus ojos. El niño que fue puesto en la canasta de bambú también se despertó en este momento. Él no me delató y también lloró y gritó pidiendo a su hermana junto conmigo. Dakian aprovechó la oportunidad para promocionar: «Cómprala para que la acompañe. La niña no es cara y también puede trabajar. Hermana Penélope, tu esposo me ha ayudado antes. Mira, puedes llevarla por 500». La mujer finalmente fue persuadida, así que yo también fui puesta en la canasta de bambú. Ella nos cubrió herméticamente con una tela. Quizás no tenía mucha vigilancia hacia dos niños dormidos. Cuando fue al BAO, simplemente nos dejó en el suelo a nuestro lado. «Quédense aquí y no salgan. Hay muchos secuestradores por aquí». Después de confirmar que los pasos se habían desvanecido, le di un golpecito al niño para despertarlo y le pregunté en voz baja: «¿Quieres ir a casa?». Él asintió sin decir una palabra. «Entonces sígueme. Sé obediente todo el camino y no llores ni grites. Te llevaré de vuelta juntos. Si haces ruido, ya no me preocuparé por ti». Hice una expresión feroz deliberadamente. Después de escalar fuera de la canasta de bambú, los dos corrimos rápidamente y desaparecimos en la multitud. No podemos ir a la policía ahora. La gente de este pueblo no se puede confiar. Podrían estar en connivencia con los traficantes de personas. No puedo correr ese riesgo. Después de encontrar la estación de autobuses, usé el único yuan que me quedaba en el bolsillo para comprar 2 boletos de autobús. En aquellos días, no se necesitaba tarjeta de identidad para tomar el autobús, pero la vendedora de boletos también estaba muy perpleja de cómo nosotros dos, que éramos tan jóvenes, podíamos viajar solos. Agarré firmemente la mano del niño y le mostré una sonrisa dulce a la vendedora de boletos. «Hermana, vamos al condado a buscar a nuestro papá. Él nos recogerá en la estación». Cuando llegamos al pueblo del condado, no teníamos dinero para comprar billetes de tren, pero teníamos que ir a la ciudad. Así que me unté la cara y fui a mendigar todo el camino. Durante ese tiempo, el estómago del chico gruñó de hambre. Aunque sus ojos estaban llenos de anhelo, no dijo que quería comer. Yo también tenía hambre, pero solo podía soportarlo. Pronto podremos volver a casa. Si realmente estábamos muriendo de hambre, rebuscaríamos en los botes de basura para encontrar algo de comida sobrante. Cuando habíamos recaudado suficiente dinero para comprar los billetes, vigilé la hora con cuidado y seguí a una pareja, fingiendo ser sus hijos para subir al tren.
Justo cuando el chico y yo pisamos el vagón del tren y la puerta del tren todavía no se había cerrado, vimos a un grupo de personas corriendo hacia la estación ferroviaria. La mujer llamada Penélope se aló hacia nosotros y chilló estridentemente: «Mis hijos han desaparecido, esos son mis hijos». Mientras hablaba, corrió hacia nosotros para arrancarnos del tren. Varias parejas de manos detrás de nosotros intentaron empujarnos hacia abajo, diciendo: «¿Qué estáis haciendo corriendo por ahí, os? Date prisa y ve a casa con tu madre». Inmediatamente me entró pánico en el corazón. ¿Sería que realmente no podríamos escapar? Pensando en la escena de mi vida anterior en la que mi madre agarraba mi ropa como una loca y el cabello de mi padre se había vuelto completamente blanco, me volví feroz y mordí la mano con la que la mujer me agarraba del cuello y me aferré con fuerza a la barandilla de hierro, gritando: «Mentiras. Mi madre no se parece a ti, socorro, secuestradores están agarrando a los os». La mujer soltó un grito estridente de dolor y alzó la mano para abofetearme, haciendo un sonido seco. Sus cómplices también se acercaron. Al ver esto, uno de ellos me dio una patada en el abdomen. Fui pateado hacia el otro extremo del vagón y me encogí de dolor. Los espectadores de alrededor tenían expresiones indiferentes y no parecían querer involucrarse. Vaguamente vi que alguien a mi lado parecía querer levantarse, pero fue empujado por su compa, Ero, quien susurró: «Es un asunto de otra familia. ¿Para qué molestarse en involucrarse? Es un trabajo ingrato». Me dio un mareo en la cabeza y de repente me tiraron del cabello. El cómplice preguntó con un fuerte acento rural: «Hermana Penélope, ¿qué hacemos con esta ah?» De repente, una figura se lanzó hacia mí y me abrazó fuertemente. Carter estaba llorando y gritando incoherente: «No se lleve a la hermana». Penélope lo levantó de un solo golpe y una expresión de alegría apareció en su rostro: «Mi Carter, vamos a casa con mamá». El olor a sangre en mi garganta despertó mis terminaciones nerviosas. Levanté la vista y reuní todas mis fuerzas para gritar: «Sabes nuestros nombres. Mi madre me ama tanto y nunca me golpearía tan dolorosamente. Mentiras». Mucha gente me miró. Varios pasajeros sintieron que algo no estaba bien y se levantaron, bloqueando la puerta del tren, diciendo: «Serán realmente secuestradores». Los ojos de la mujer se movieron rápidamente y una pizca de vacilación cruzó por su rostro. Dio unos pasos hacia atrás y gritó: «Esta fue dejada por la exesposa de mi marido. No es muy inteligente desde que era a menudo se escapa en secreto. En estos días, no es raro que las madrastras maltraten a los os, y esto disipó de inmediato las dudas de la mayoría de las personas. Siempre y cuando no fueran secuestradores, no querían involucrarse en asuntos familiares». Justo entonces, una voz tan melodiosa como la de un oropéndola sonó: «Entonces, ¿por qué no notaste que el o en tus brazos estaba teniendo un ataque de asma? Lo has estado cubriendo todo el tiempo». Era una joven con 2 trenzas, vestida con una camisa blanca. Seguía al jefe de tren y su voz era poderosa: «Tengo razonables dudas de que no sea su madre en absoluto». Como era de esperar, cuando Carter fue rescatado, su rostro ya tenía un rubor anormal, su pecho se elevaba y bajaba y su boca estaba ligeramente abierta, claramente con dificultades para respirar. Penélope y sus cómplices todavía querían causar problemas, pero fueron expulsados por el jefe de tren. Fuimos salvados. Mientras el tren rugía y partía, mi corazón en suspenso finalmente volvió a su lugar original. Me arrastré con dificultad hacia la joven, tiré del dobladillo de sus pantalones y rogué: «Por favor, salva a él». «No te preocupes», ella asintió, abrió la caja de medicamentos que llevaba consigo y luego atendió a Carter. El jefe del tren me llevó a un asiento vacío, limpió las manchas de sangre de la esquina de mi boca con un pañuelo de papel y preguntó suavemente: «¿Te duele? Tu rostro está hinchado». «No me duele». Esa era la marca que me había quedado al morder a los malos, y también era un símbolo de mi defensa de mi propio destino.
¿sabes dónde está tu casa? Sí, lo sé, respondí suavemente. ¿Cómo no iba a saberlo? Esa era la casa que había estado echando de menos día y noche. En mi vida anterior, incluso cuando estaba fuera de mis cabales, todavía recordaba irme a casa después de morir. Fue una lástima que fuera demasiado tarde para volver entonces y no pudiera encontrar a mi familia preocupada. Afortunadamente, en esta vida, finalmente podía poner el pie en el camino de vuelta a casa. Giré la cabeza hacia un lado, mirando el paisaje fuera de la ventana del tren, y de inmediato las lágrimas cayeron de mis ojos. Mamá y papá, debéis esperarme para que vuelva sano y salvo. La niña joven con trenzas se apellidaba Xia. Era estudiante de medicina. De camino de vuelta de visitar a sus parientes, había dado con esta farsa por casualidad. Cuando le pregunté por qué estaba dispuesta a creerme, ella sonrió, mostrando dos hoyuelos en sus mejillas y parecía estar rodeada de un halo suave. ¿Qué pasa si? Yo estaba pensando en qué pasaría si en ese momento. Si era un malentendido, solo hay que disculparse adecuadamente con ellos. No es gran cosa. Pero si era cierto, entonces lo que había salvado no era solo a los dos, sino también a una familia desgarrada. Estudio medicina para salvar a las personas. ¿No es esto también una forma de salvar a las personas? Gracias. La abracé, como si abrazara a mi futuro yo. Desde entonces, el primer rayo de luz había brillado en mi vida sombría. Cuando el tren llegó a la estación, la hermana Arabella también bajó del andén. Parecía un poco sorprendida. «¡Qué coincidencia! ¿Sois de la ciudad ese también?» Respondí obedientemente. «Mi casa no está aquí». «No sé de Carter». «¿Entonces a dónde vais ahora?» «Os llevaré». Vacilé y detuve mis pasos. Lógicamente, no debería confiar en nadie ahora. La niña con trenzas pareció ver mi desconfianza y se rió. Sacó una tarjeta de estudiante de su bolso. «Mira, no tengas miedo. Solo me preocupa que los dos os perdáis de nuevo». ¿Qué preocupación tendrían vuestras familias entonces? La hermana Arabella estaba muy ocupada. Nos llevó a nuestro destino y luego se marchó apresuradamente. Antes de irse, me revolvió el cabello desordenado y me metió unos pasteles en la mano. Que tengas un buen viaje. Apriete los labios con fuerza, sintiendo bastante complicado. Hay muchas personas malas en este mundo, pero también hay buenas personas que silenciosamente salvan este mundo herido. Y así llegamos sin problemas a la comisaría. Como podía decir claramente mi dirección de casa, me registraron rápidamente. Pero era diferente para Carter. Parecía que todavía no había aprendido a hablar. Excepto por llamar una vez hermana en el camino, no abrió la boca en ningún momento más. Cuando estaba impaciente, solo bajaba la cabeza y se mordía los dedos, sin proporcionar ninguna pista en absoluto. El oficial Hunter, que estaba a cargo de la investigación, suspiró y dijo: «Es fácil tratar con el mayor, pero, ¿qué hacemos con el menor?» El chico me miró con una expresión vacía, la confusión se reflejaba en sus grandes ojos húmedos como uvas negras. «¿Hermana?» La razón me decía que no debía decir nada en este momento. Lo más importante ahora era volver a casa, y cualquier otra cosa solo ralentizaría mis pasos hacia casa. Entonces, le lancé una mirada furiosa y le dije al oficial Hunter: «Tío, ¿podría enviarnos a los dos de vuelta juntos? Si hay alguna noticia sobre su familia, puede hacer que su familia venga a mi casa a recogerlo. Bueno, ya que lo he traído aquí, no importa esperar un poco más. Para evitar que más os caigan en manos de malas personas». Describí la información relevante de aquel traficante al oficial Hunter. Se sorprendió bastante al ver que podía hablar tan claramente y coherentemente. ¿Lo recuerdas tan claramente? Porque casi no podía ver a mis papás de nuevo. Apreté los puños, bajé la vista e intenté esconder con fuerza el odio en mis ojos.
regresamos a nuestro hogar en el condado de Button. Parado frente a la puerta con el carácter Fu pegado en ella, de repente me sentí un poco tímido al acercarme a mi pueblo natal. Si contamos mi vida anterior, no debía haber visto a mis papás en más de 10 años. Sumando valor, giré el pomo de la puerta, solo para encontrar que la puerta estaba firmemente cerrada y había una fina capa de polvo en el pomo de la puerta. El vecino de al lado oyó el ruido y asomó la cabeza para ver quién es. Esa familia se ha ido a su pueblo natal a visitar a los parientes y todavía no ha vuelto. Justo en este momento, todavía debían estar deambulando por el lugar donde desaparecí, buscándome sin parar. Según la descripción de mi hermana, mamá se pararía en la carretera, sosteniendo mi foto, y se acercaría a preguntar a cada transeúnte. Incluso cuando finalmente enloqueció, todavía agarraba a la gente por todas partes y preguntaba, ¿han visto a mi hija Peque? ¿Ah? Tiene la cara redonda, ojos grandes y mide así de alta. La extra, muchísimo. Papá no podía preocuparse menos por su negocio que apenas estaba comenzando a prosperar. Su cabello gris se caía en manojos. Incluso dormía en la entrada de la estación de tren, por si algún día yo volvía y él me perdía. En el tercer o después de mi desaparición, mamá no pudo soportar el dolor y falleció. En noviembre del mismo papá se recostó en la cama del hospital, volvió la cabeza y se negó a mirar a mi hermana. Antes de dar su último suspiro, todavía repetía, debes encontrar a tu hermana y llevarla a casa. Perder a los dos parientes más importantes en mi hermana lloraba tan fuerte que apenas podía emitir un sonido. Mi tío aprovechó la oportunidad para apoderarse de nuestra casa y expulsó a mi hermana en un día nevado. Fue también en este momento cuando mostró su verdadera naturaleza. Ya era tarde, pero no podía esperar hasta el día siguiente. No paré ni un momento e hice una carrera de vuelta a nuestro viejo hogar en el campo. Después, a menudo me sentí afortunado de haber podido regresar a tiempo. Los caminos del campo estaban embarrados. A las 3 o 4 de la mañana, la mayoría de las luces estaban apagadas y la gente estaba dormida, excepto en un lugar donde las luces seguían encendidas. Tan pronto como bajé del coche, parado fuera del muro empedrado de ladrillos azules, escuché claramente esa voz detestable. Hermano, he encontrado una manera de recuperar a nuestra sobrina. Solo se necesita 10,000 yuanes para sobornos. Una vez que los paguemos, podemos recuperarla. Papá soltó una risa amarga. Aden, hermano mayor, realmente no te está mintiendo. Si tuviéramos 10,000 yuanes, no dudaríamos en absoluto. En aquel entonces, apenas había hogares con 10,000 yuanes en todo el condado. ¿De dónde iba a sacar tanta dinero? Si el dinero no es suficiente, puedes vender la fábrica y pedir prestado a los aldeanos. ¿No será suficiente? El hipócrita tío fingió preocuparse y dijo, he oído que algunos secuestradores incluso les quebrantan los miembros a los niños y los hacen mendigar. ¿No quieres que tu sobrina termine así? Cuanto más tarde, mayor será el riesgo. Vender a las personas y luego estafar para conseguir dinero, ¡qué buen plan! Al oír esto, estaba tan furioso que apreté los dientes y golpeé la puerta, gritando, papá, mamá, no le crean. Varios pares de ojos se fijaron en mí, haciéndome sentir tan pesado que apenas podía mover los pies. Miré con incredulidad a mis parientes que estaban tan cerca, llenando los huecos de mi memoria. Era tan bueno, tan bueno. Las figuras de mamá y papá todavía estaban en color, no las frías e inmóviles en blanco y negro que colgaban en la pared. En el siguiente segundo, estaba en el cálido abrazo de mamá. Ella me abrazó fuerte, sollozando sin parar, casi llorando a lágrima viva. Las lágrimas mojaron mi cabeza en un instante. Ofelia, mi hija menor, ¿dónde has estado? Los ojos de mamá estaban muy hinchados. Ella debía haber estado llorando todos los días estos días. El cabello de papá aún no estaba completamente blanco, pero ya había mechones plateados, que brillaban bastante en la luz tenue.
¿Por qué te has dado una vuelta sin ton ni son? ¿Sabes cuánto nos preocupamos? Se acercó, levantando un poco la palma de la mano con enojo. Pensé que papá me iba a golpear para desahogarse, así que cerré los ojos con miedo. Pero al final, esa mano solo aterrizó suavemente en mi cabeza, como si estuviera confirmando si era real o no. Papá, que siempre tenía una expresión seria, ahora tenía una voz ahogada y temblorosa. Es bueno que hayas vuelto, es bueno que hayas vuelto. En solo una docena de días, sus espaldas parecían haberse doblado mucho. Las emociones que habían estado tensas durante todo el camino también brotaron de mi corazón en este momento. Tragué toda la amargura y el miedo de mi garganta y dije en cambio, tu hija menor está en casa. Gastando toda mi vida, volviendo a esta vida de nuevo, finalmente llegué a casa. A unos metros de distancia estaba una chica de mi edad. Su joven rostro aún no estaba aplastado por la culpa. Todo lo que tenía era preocupación e inquietud por mí. Corrí hacia ella y tomé su mano, llamándola suavemente, hermana. Ella ya no podía contener sus lágrimas y dijo, sollozando, lo siento, Ofelia, no debería haber soltado tu mano y haberme ido sola. No es tu culpa, hermana. No tiene nada que ver contigo. Yo había debido decir estas palabras a mi hermana hace demasiado tiempo. Miré a una figura que se alejaba de puntillas y fui directo al grano. ¿No tiene nada que decir el tío? Si no, tu sobrina tendrá que decirlo por ti. Jeje. El hombre se detuvo, sonriendo cohibidamente y dijo, que Ofelia regrese es una gran alegría. El segundo tío estaba a punto de buscar una chimenea para ahuyentar a los espíritus malignos para ti. Mamá y papá se dieron cuenta. Al escuchar mi tono, también sintieron que algo estaba mal. Incliné la cabeza, mostrando una expresión inocente. Entonces, ¿por qué estaba el tío sentado con el traficante? Incluso dijo que quería vender a Ofelia a las montas. El rostro honesto del tío se puso de inmediato de color púrpura y azul. Intentó cubrir su culpa gritando en voz alta, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes calumniar a tu tío de esta manera? Él tiró del brazo de papá, hermano, tienes que juzgar esto con justicia. He estado corriendo de un lado a otro por ti estos días sin una sola queja. Papá no dijo nada durante un rato. Miró fijamente al tío, como si no pudiera imaginar que el hermano al que había tratado con todo su corazón iba a vender a su propia hija. Mamá también me miró y se agachó para preguntar con cuidado, Ofelia, ¿has visto mal? No, dije palabra por palabra. El tío también dijo que quería vender a la hermana también, para que mamá y papá criaran sus hijos por él. O no podía inventarse estas palabras por sí solo. Tan pronto como terminé de hablar, la cara de papá se puso negra como el fondo de una olla. De repente, le dio un puñetazo en la cara al tío, lo agarró del cuello y lo levantó en alto. Grayson, te he tratado mal todos estos años. Siempre que había comida, nunca te has quedado sin tu parte. En aquel entonces, cuando dijiste que querías ir al instituto pero la familia no tenía dinero, yo no dudé en dejar los estudios para ayudarte en los tuyos. ¿Y tú, es así como me pagas? Mi tío era de estatura mediana. ¿Cómo podía él golpear a mi padre, alto y fornido? Escupió un bocado de sangre y miró con una mirada maligna en los ojos. ¿A quién le importa esa pequeña cantidad que diste? Además, fuiste tú quien no podía seguir con los estudios. ¿Qué tiene que ver conmigo? En realidad, el rendimiento académico de mi padre en aquel entonces era mucho mejor que el suyo. Al ver esto, ni siquiera se molestó en seguir fingiendo y empezó a desahogarse de todas sus quejas, incluyendo, pero no limitado a, el asunto de pedir prestado dinero. Mientras hablaba, se emocionaba, deberías haber podrido en el barro, ¿por qué debías ser tú el que se hiciera rico? Algo tan bueno debería haber sido mi turno, Grayson. Y estas dos traviesas, ¿cómo podrían compararse nunca con mi hijo Wyatt? Preferirías comprarles una casa a ellas que a Wyatt.
Mamá estaba tan furiosa que se lanzó hacia adelante y le dio 2 bofetadas en la cara. Incluso maldijo: tu hijo no tiene nada que ver con nosotros. Creo que te ha cegado la codicia. Justo entonces, de repente llegó una voz de anciano desde el interior de la casa: basta. Era mi abuela, que rara vez se mostraba. Ella sacó a mi primo Wyatt, con los ojos olientos, y rega, a mi padre, hijo mayor. Si no hubiera sido reacio a prestarle dinero, Arden no habría tenido que pedir prestado a los prestamistas. Él solo cometió unos errores. ¿Por qué le has dado un golpe tan fuerte? ¿O es que, por estas 2 ya no quieres ni a tu único hermano? Errores. Eso me hizo reír. Quería decir algo, pero mi hermana me detuvo. Ella me negó con la cabeza y me susurró: la abuela puede ser muy dura. Te golpeará si le respondes. Papá estaba tan decepcionado. Dejó lo que estaba haciendo y dijo fríamente: él iba a vender a mis hijas, a tus propias nietas. Este no era un hermano. Era claramente un enemigo. Las niñas no pueden continuar la línea familiar. La abuela se apretó los labios y se arrastró con sus pies para ayudar a levantar al tío. Véndelas si quieres. Si ustedes 2 no pueden tener un hijo, criarlo a Wyatt también estaría bien. Wyatt también aplaudió y dijo: venden a las niñas malas. Todo será mío. Era obvio que él sabía lo que estaba pasando. Es comprensible que la generación mayor prefiriera a los sobre las niñas, pero esto era simplemente indignante. ¿Y por qué era mi abuela tan parcial con mi tío cuando mi padre era su propio hijo? Probablemente sintiendo que tenía a alguien que lo apoyaba. Mi tío, con la cara amoratada y hinchada, pareciendo la cabeza de un cerdo, resopló fríamente: no te reconoceré de nuevo como mi hermano mayor a menos que me des 10,000 yuanes. Papá solía preocuparse mucho por su familia, por lo que mi tío era tan audaz. Mamá parecía pensar que papá también sería blando de corazón. Ella dijo unas palabras duras, se levantó a mi hermana y a mí y salió. Elías, si lo perdonas, puedes volver allí por tu cuenta. ¿A quién le importa ser tu hermano mayor? Papá estaba tan ansioso que pateó el suelo y nos persiguió. Cari, vamos a casa juntos. Después de salir, entonces se dieron cuenta de que Carter estaba sentado tranquilo en la piedra junto a la puerta. ¿De quién es este ¿por qué todavía está fuera tan tarde? Se me olvidó mencionar. Le di un golpecito en la frente y expliqué: papá, mamá, este es Carter. Probablemente necesite quedarse en nuestro lugar por un tiempo. La cara blanca y limpia del chico mostró una sonrisa tímida y sus ojos se quedaron fijos en mí y no se apartaban. Después de regresar a nuestro hogar en la ciudad del condado, minimicé los encuentros que había tenido con Carter en el camino y les conté sobre ello. Pero, ¿cómo no iban a saber? Para 2 niños que aún no habían alcanzado la edad de entender cuántas dificultades debieron haber pasado para escapar de las garras de los traficantes de personas. Mamá estaba tan desconsolada que sus ojos se volvieron rojos de inmediato. Mi pobre Peque. Yo torpemente saqué un pañuelo para secar las lágrimas de mamá. Ofelia está bien. ¿Puede Carter quedarse con nosotros por un tiempo? ¿Piensan mis padres que estaba siendo demasiado presuntuosa? Después de todo, un boca más para alimentar significaba un gasto adicional para la familia. Pero no lo hicieron. En cambio, me elogiaron por haber hecho un buen trabajo. Ofelia es una niña de buen corazón. Mamá y papá están muy contentos. Durante el tiempo en que estaba desaparecida, estaban esperando constantemente que pudiera volver a casa y reunirme con ellos. Estoy seguro de que los padres de Carter también están esperando que él regrese pronto. Papá me dio una palmada en la cabeza y tomó la decisión final: que Carter se quede en nuestro lugar por ahora. Esté atento para ver si hay familias cercanas que hayan perdido a sus hijos. Incluso mi hermana dijo: yo cuidaré bien a mis hermanitos.
Debido a que habían experimentado el mismo dolor, también esperaban poder proteger a otras familias rotas y hacer su parte para ayudar a que más niños volvieran a casa. Mirando a mi familia que me apoyaba completamente, mi cuerpo y mi mente parecían estar envueltos en agua tibia. Al mismo tiempo, odiaba aún más a aquellos que habían causado todo este problema a toda nuestra familia. En estos días, nadie odia a los traficantes de personas. Cuando difundí la noticia de que mi tío estaba colaborando con los traficantes de personas, varios padres que habían perdido a sus hijos vinieron a buscarlo y lo golpearon muy fuerte, preguntándole dónde había vendido a los niños. Al principio, mi tío no lo admitió, pero luego confesó todo limpiamente. En realidad, hubo algunos casos en los que él era el que había hecho las conexiones. En el pueblo, todos estaban más o menos emparentados. La gente lo odiaba tanto que le arruinó la reputación. Todos los días, la gente iba a tirar huevos podridos y hojas a su casa, e incluso se abrieron agujeros en las paredes. Algunas personas incluso fueron al jefe del pueblo con la esperanza de echarlo, temiendo que algún día sus propios hijos pudieran ser víctimas de él. El tío que fue expulsado del pueblo solo podía arrodillarse en mi umbral, rogando a mi padre que lo acogiera. Hermano mayor, lo siento. Por favor, perdona a tu hermano menor. Mi padre abrió la puerta y volvió a golpearlo, lárgate. Al día siguiente, mi abuela también se arrodilló en la puerta, llorando y lamentándose, maldiciéndonos como descendientes desagradecidos, lo que molestó muchísimo a los vecinos. Así que envié un mensaje al hermano Gao, que estaba a cargo de la recaudación de deudas en esta zona. Pronto, un grupo de hombres de negro llegó corriendo y cogió a mi tío como si fuera un polluelo. El hermano Gao estaba muy enojado, viejo desgraciado. Me has hecho buscarte por todas partes, escondiéndote, ¿por qué no sigues escondiéndote, cuando piensas devolverme los 10,000 yuanes que me debes? Los malos necesitan que los traten otros malos. A mi tío le dio tanta miedo que su cuerpo temblaba como un cernido. Tú pídele a mi hermano mayor. No tengo ni un centavo en mí. Oh, he oído que incluso vendiste a tu sobrina, ¿cómo es posible que no tengas dinero? El hermano Gao mostró una sonrisa feroz en la cara y le dio un fuerte patada. Aunque yo mismo no soy una buena persona, no puedo tolerar a vosotros, los sucios que secuestran a los niños. Como volví a tiempo, en esta vida, mi tío no logró estafar el dinero a mi padre. Incapaz de pagar la deuda, le quebraron una pierna y le cortaron un dedo. Solo podía esconderse como un ratón al que persiguen. Después de esperar bastante tiempo, finalmente recibí una llamada de la comisaría de policía de la ciudad S. El traficante de personas llamado Dakian y Penélope han sido capturados. Peque, a Ofelia, ¿podrías venir a identificar a los sospechosos implicados en este caso de tráfico de personas? Diferente a la inquietud que sentí la última vez, esta vez, acompañada de mis padres, finalmente agregué el nombre de mi tío paterno a la lista de sospechosos. Era lo que se merecía y no podía ser omitido. Se decía que Dakian era una figura central. Siguiendo las pistas obtenidas de él, la policía desarticuló rápidamente varios escondites de traficantes de personas. Además de niños, también había numerosas mujeres jóvenes en el interior. Quizás este es el efecto mariposa. Salvé mi propio destino e indirectamente también cambié los destinos de muchas personas. Cuando la abuela se enteró de que mi tío paterno había sido arrestado, estaba tan desesperada como una hormiga en un plato caliente. La anciana, sin saber de dónde había oído una forma, volvió a nuestra puerta pidiendo a mis padres que firmaran una carta de comprensión. No solo eso, sino que revolvió la casa, metiendo en su seno los granos que podía llevarse y dando aquellos que no podía llevarse. Ustedes son los tutores de Ofelia. Firmad esto y Arden estará bien. Cuando nos negamos, la abuela sacó la lápida de mi bisabuelo de su seno y la dio un fuerte golpe en la cara de mi padre. Hijo desagradecido, ¿has olvidado cómo tu tío mayor se cayó de la monta, en aquel entonces? Si no fuera por el que te sujetó, estarías tendido en el campo,
muerto o vivo en este momento. Él solo tiene a Arden como hijo. Ni siquiera lo protegerás. Mi padre levantó la cabeza, lleno de ira, y dijo, sí, el tío mayor me salvó en aquel entonces. Por eso he estado enmendando durante más de una década, cediendo en todo a Arden. Pero él nunca debería haber intentado hacer o a mi hija. La madre le dio una palmada en el hombro para calmarlo. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada y tácitamente sostuvimos la palma de mi padre. Abuela, la llamé cariñosamente, enfrentando su mirada maligna. Realmente estoy curiosa. Claramente, tú eres la madre de mi padre. Pero, ¿por qué estás ayudando a otros a hacer o a tu propio hijo? La madre ama a Ofelia mucho, pero la abuela no ama en absoluto al padre. Un destello de culpa se apagó rápidamente en los ojos de la anciana. Normalmente era muy habladora, pero esta vez no discutió. En cambio, arrojó la carta de comprensión sobre la mesa y amenazó, HMPH. No digas tonterías inútiles. Si no firmas dentro de 3 días, iré a tu fábrica a causar un escándalo y a la escuela a armar un jaleo, haciéndote despreciar a vosotros, los descendientes desagradecidos. Después de decir eso, salió furiosa, golpeando la puerta detrás de sí. Pero esta reacción precisamente mostraba que algo no estaba bien. Para despejar las dudas en nuestras mentes, volvimos a nuestra antigua casa en el campo de nuevo el fin de semana. Solo que esta vez, no había dónde quedarnos porque la casa había sido destrozada. Afortunadamente, los mayores sabían realmente toda la historia. La señora Sand de la casa vecina tenía una a nieta que desapareció el año pasado. Entonces ella odiaba a mi tío paterno con todas sus fuerzas y no podía esperar a contarlo todo. Cuando fuimos a preguntarle, ella nos contó todo lo que sabía. Lanzó un bombazo desde el principio. Ese Grayson es el hijo de tu madre y de tu tío mayor. Tanto mi padre como mi madre quedaron atónitos. Yo también. Esperaba algo impactante, pero no algo tan impactante. La señora Sand ajustó sus gafas de lectura y luego se aló a mi padre y dijo, tú también eres un alma desgraciada. En aquel entonces, tu padre era infértil. En un día de lluvia, te trajo de quién sabe dónde. Dicen que fuiste adoptado fuera. ¿Quién sabe si es verdad o no? Mi padre quedó estupefacto durante mucho tiempo, suspirando repetidamente, no es de extra, no es de extra, que mamá siempre haya sido partidaria de él. El misterio de mi infancia solo se resolvió muchos años después. El intento de la abuela esta vez era como querer robar gallinas y terminar perdiendo el arroz. No solo no logró obtener la carta de comprensión, sino que también perdió el último rastro de afecto de mi padre hacia ella. Cuando fue a causar un escándalo, fue expulsada por los guardias de seguridad que habían recibido la noticia con anticipación antes de siquiera entrar por la puerta. Cuando vi a mi tío paterno de nuevo, fue en el tribunal. Él estaba sentado en la mesa del acusado y yo estaba sentada en la mesa de los espectadores. Después de escuchar que fue condenado a cadena perpetua, comenzó a llorar amargamente, lleno de remordimiento, gritando en voz alta, solo cometí errores porque era joven e ignorante, ¿por qué me condenan tan severamente? ¿Esos pobres no pueden criar a sus hijos? ¿No puedo enviarlos a los ricos para que los críen? Do Juan estaba un poco más calmada. Tenía la cara pálida, pero su voz era inusualmente alta. Solo quería un hijo varón, ¿qué hay de malo en eso? Después de 10 años, mi marido ya no me querrá. Los cabecillas como Dakian fueron todos condenados a muerte. En el tribunal, se acusaron unos a otros, revelando las horribles cosas que los demás habían hecho. Muchas familias de las víctimas comenzaron a llorar amargamente después de escuchar esto. Sentían que eran inocentes. Pero, ¿qué pasó con aquellos niños secuestrados? ¿Qué pasó con aquellos padres que perdieron a sus hijos? Observé todo impasiblemente. En mi corazón, no había la sensación esperada de gran venganza satisfecha. En cambio,
Estaba contento de que todavía pudiera tener una familia completa. No habría crimen sin compraventa. Como beneficiarios de los intereses, merecían el castigo debido. Sin la influencia de los malos actos de mi tío paterno y de mi desaparición, el negocio de la fábrica electrónica dirigida por mi padre se puso rápidamente en el camino correcto. Una parte de las ganancias se utilizaría para hacer carteles que se pegarían en los productos. Los carteles tenían fotos o información de diferentes NIOs, y el eslogan decía, ayuda a más bebés a regresar a casa. Con la difusión de la popularidad de la historia, el impacto de este caso de tráfico de personas fue cada vez mayor, extendiéndose casi por todo el país. También fue en este momento cuando la familia de Carter llegó al condado de Button. Eran un par de ancianos de cabello plateado y llenos de energía. Cuando vieron a su nieto que podía hablar con claridad, se emocionaron de inmediato y se echaron a llorar. Mi querido bebé finalmente puede hablar. Sin embargo, los NIOs tienen memoria corta. Carter ya no los reconoció. Al ver a los visitantes, se escondió detrás de mí, con miedo en la cara. Después de estar en contacto durante algún tiempo, con mi ayuda, Carter abrió gradualmente su corazón y comenzó a aceptar a los dos ancianos. También fue en este momento cuando supe que la familia de Carter era muy rica, pero su madre ya no estaba viva. Su padre era un gran director ejecutivo. Durante el embarazo de la madre de Carter, él reavivó su vieja llama con su luz blanca y tuvo un romance abierto. Cuando Carter tenía 3 años, su madre ya no podía soportar el golpe y saltó desde la azotea del edificio. Carter, que fue testigo de la partida de su madre, en consecuencia sufrió de asma leve y autismo y ya no estaba dispuesto a hablar. Su padre se casó pronto con su luz blanca y no prestó atención a Carter. Los abuelos no tuvieron más remedio que llevarlo a criar. Hasta hace algún tiempo, el padre, que era presidente, de repente dijo que llevaría a Carter a jugar. Sin embargo, a mitad de camino, recibió una llamada de su luz blanca en el hospital y luego dejó a Carter en el parque de atracciones y se fue solo en coche. Un NIO solitario es el mejor objetivo para los traficantes de personas. Mis recuerdos de mi vida anterior se han vuelto cada vez más borrosos, y tampoco puedo recordar el final de Carter. Pero mi tío en la cárcel recibió mucha atención debido a esto. En la noche en que Carter y su familia se fueron, mi hermana de repente vino a mi cama a medianoche, me abrazó fuerte y se echó a llorar. Dijo que había tenido un sueño aterrador. En el sueño, yo no volví a casa y todos la culpaban a ella. Papá y mamá creyeron lo que dijo mi tío y mi abuela, gastaron todo su dinero y se endeudaron mucho, pero no tuvieron la menor noticia de mí. Más tarde, papá y mamá estaban tan afectados que fallecieron, dejándola sola. La casa también fue ocupada por mi tío. Y cuando me encontraron en las montañas profundas, yo ya había sido puesto en una pequeña olla de barro. Ella no tenía familia alguna. Los pesadillas siempre son lo contrario. Le acaricié suavemente la espalda para consolarla. Opelia ha vuelto. Todo en el sueño no sucederá de nuevo. Los recuerdos borrosos volvieron a ser claros. Sí, nuestros destinos han sido completamente diferentes. Muy años después, tanto mi hermana como yo ingresamos en las universidades a las que queríamos asistir. Ella estudió investigaciones criminales y yo elegí periodismo. Y Carter ya se había hecho un nombre en el mundo y se había convertido en un famoso y talentoso pianista. En el día en que se suponía que moriría a los 18 años, contraté a personas a un alto costo para que me acompañaran a las montañas profundas. Le dije al mundo exterior que quería filmar imágenes de noticias, pero en realidad iba a llevar a cabo mi plan de venganza. En ese pueblo de montaña familiar, de vez en cuando se celebraban ceremonias de sacrificio. Eran atrasados, pobres e ignorantes. Las esposas de cada hogar habían sido compradas por traficantes de personas. Si no podían obtener suficientes ofrendas para el sacrificio, utilizarían a las mujeres que no podían tener hijos para completar el número. Yo era una de ellas en mi vida anterior.
mientras todos estaban absortos en las ceremonias de sacrificio, rescaté a todas las mujeres encerradas en el sótano. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? Sin desperdiciar palabras en ellos, le pedí a las personas que había contratado que intercambiaran a aquellos aldeanos por las mujeres colocadas en el altar del sacrificio. Como adoráis a los dioses, bien podéis probar la sensación de sacrificaros a vosotros mismos a los dioses. Gritaron de dolor en las llamas, maldijeron y luego se convirtieron en hileras de humo negro. Cuando amaneció, tomé la mano de una niña, con una mirada confusa en los ojos y le dije suavemente a las otras personas rescatadas, ya pueden irse a casa. Espero que cada ni o perdido pueda encontrar su hogar. Además, espero que en el futuro, todos podamos perseguir nuestras respectivas y crecer brillantemente hacia el sol. Capítulo extra de la vida anterior. Me llamo Savannah y tengo una hermana linda y adorable llamada Opelia. Pero cuando tenía 8 años, solté la mano de mi hermana para entrar en la casa a buscar unos barritas de fruta. Cuando salí, mi hermana ya no estaba. Mamá lloraba todos los días hasta que ya no podía ver nada, ni siquiera a mí. Papá me culpaba hasta que murió, sosteniendo mi mano y pidiéndome que trajera a mi hermana a casa. Le dije que sí y luego pasé toda mi vida cumpliendo esta promesa. No mucho después de que mis padres fallecieran, fui expulsada de la familia B. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi tío era un lobo con piel de oveja, con una suciedad podrida escondida debajo de su cara hipócrita. Dejé la escuela con los pocos ahorros que me quedaban para trabajar. Debido a que era joven, algunas fábricas sin escrúpulos solo me pagaban la mitad del salario de un trabajador normal. Pero no tenía otra opción. Necesitaba dinero para mantenerme y también para buscar a mi hermana. Siempre que había una pista relevante, me iba allí, pero cada vez volvía decepcionada. Más tarde, conocí a un novio con el que me llevaba muy bien. Él me llevó a su casa en las profundidades de las montañas. Fue en esta bodega donde vi el brazalete de piedra que pertenecía a mi hermana, el cual mamá había comprado para mi hermana y para mí cuando éramos niñas. Pregunté casualmente y mi novio dijo que antes habían encerrado a personas aquí. Las esposas que compraban en su pueblo, si eran desobedientes y trataban de escapar, serían encadenadas y encerradas aquí. Serían liberadas cuando fueran domesticadas. Aquellos que siempre eran desobedientes serían tratados como ganado, puestos en una olla de piedra durante la ceremonia de sacrificio a los dioses y quemados vivos. Entonces, ¿era mi hermana una de ellas también? Apagué mi ira y mi dolor, recuperé la olla de piedra que contenía a mi hermana y recopilé toda la evidencia de los crímenes. Molí las hierbas venenosas hasta convertirlas en jugo y lo vertí en el tanque de agua que se usaba para cocinar durante su ceremonia de sacrificio, y luego prendí fuego a toda la monta, antes de marcharme. Enterré la olla de piedra al lado de las lápidas de mis padres. Lo siento. Espera un poco más a tu hermana. Cuando envíe a todos los malos al infierno, podremos reunirnos. Mi tío y los traficantes de personas de aquel fueron todos arrestados. Se arrodillaron, rogando clemencia. Todo fueron errores cometidos cuando éramos jóvenes e imprudentes. Por favor, perdónenos. ¿Y mi hermana?, les pregunté en respuesta. ¿Ella hizo algo malo? Ni siquiera tuvo la oportunidad de crecer. Decís que erais jóvenes e imprudentes. ¿Qué hicieron mal mis mamá y papá? Solo tenían 30 y tantos años cuando fueron enterrados en el frío suelo. Cada criminal fue condenado a muerte. Después de hacer todo lo que tenía que hacer, volví a la habitación vacía, me acosté en la BA, era llena de agua fría y me tomé un bote entero de pastillas para dormir. A medida que mi conciencia se desvanecía, parecía ver una figura borrosa corriendo hacia mí. ¿Era mi hermana que venía a buscarme? Ojalá se pudiera volver atrás el tiempo. La hermana estaría dispuesta a intercambiar todo para traerte de vuelta a casa.